Muchas gracias por recibirnos. Zaragozana, en Leganés, has pasado buena parte de tu vida profesional fuera de Zaragoza. Estás liderando un equipo ya el año pasado, igual, pregonera incluso. ¿Cómo ves el equipo? ¿Cómo te ves tú en lo personal de esta temporada? Pues bien, la verdad es que contenta. Bueno, sabíamos que hoy era un partido bastante duro, pero bueno, muy ilusionada. Creo que hemos hecho buen grupo, hemos mantenido bloque del año pasado, que eso también creo que es importante. Vamos con buena dinámica, sacamos un partido importante el otro día contra la SEU en su campo, así que bueno, contenta por estar en la máxima categoría, por competir contra las mejores, contenta personalmente también por la parte que me toca y sobre todo eso, muy contenta con todo el club, el equipo, el staff y bueno, una temporada ilusionante y veremos a ver qué tal va. Bueno, Casademont Zaragoza no es a priori, junto con Valencia, probablemente sean los dos equipos más fuertes, no es un rival a priori para un equipo recién ascendido, pero la SEU sí lo era y ganasteis además a domicilio un buen partido, además en líneas generales. Sí, sabemos que contra los equipos de arriba, ¿no? O sea, tienes que hacer las cosas de forma excelente, ¿no? Y ponerle las cosas, darle un poco la vuelta a la tuerca, ¿no? Para que no se sientan cómodos en su juego, porque por lo que es el planteamiento de equipo, plantilla y tal, pues obviamente son superiores. Bueno, pues lo hemos intentado, ¿no? Hemos salido un poco así a revolucionar el partido, no nos han entrado los tiros, pero no pasa nada. Nosotros tenemos que confiar en nuestra esencia y pelear cada partido para sobre todo ser mejores cada día y competir contra los equipos que realmente tenemos que sacar los partidos. Objetivos del club, porque creo que el objetivo no es manteneros en la categoría, tenéis equipo para algo más. Bueno, principalmente no como el equipo que sube, ¿no? O sea, sí que es cierto que es mantenerse en la categoría, estaría feo no subir y bajar, pero bueno, todo puede pasar. Pero sí, yo creo que el objetivo del club no nos han dicho nada más, es mantener la categoría y sobre todo como darlo todo en la pista, ¿no? O sea, transmitir un poco lo que es Leganés y eso, y dar bastante guerra. Y nosotras, pues, obviamente dentro del equipo sí que tenemos objetivos un poco más ambiciosos, que realmente tampoco tienen nada de, pues, meternos en la Copa de la Reina, llegar a playoff, no es lo que aspiramos, ¿no? Pero sobre todo, ganar el máximo de partidos posibles. Leganés, la verdad es que con un pabellón, una asistencia bastante atractiva, hay pabellones, ya bien conoces, en Liga Femenina, que no tienen esta entrada para un equipo recién ascendido, en la entrada al público además volcado con vosotras. Sí, la verdad es que estoy muy contenta y bueno, es lo que se espera, ¿no? Estamos compitiendo en la máxima categoría, así que espero que todo el mundo pues se enganche a vernos jugar y que nosotros también demos motivos para que quieran vernos jugar. También había bastante afición de Zaragoza, que eso también ha ayudado, pero contenta con que la Europa se llene y haya gente animándonos. Claro que sí. Para ti, ¿cuál sería, la pregunta va a ser que si en algún momento consideras la vuelta a Zaragoza, si te gustaría vestirte de rojilla y volver a Zaragoza? Bueno, claro, ¿no? O sea, es algo que yo creo que es que siempre te gusta, ¿no? Sobre todo jugar en el equipo de tu ciudad, porque realmente puedes sentir los colores en cualquier equipo, ¿no? Si te lo haces tuyo y lo sientes así, pero es cierto que es más especial si es un equipo de casa, entonces, bueno, todo se verá, yo estoy muy contenta aquí, centrada en esta temporada y veremos a ver cómo van las cosas. Una última pregunta, vale. ¿Cómo ves a Casademont Zaragoza? Pues muy bien, ¿no? Nos han metido más allá del partido bien, de hoy. La verdad es que bien. Pienso que llevan muchos años haciendo las cosas bien, pero personalmente este año, si tú ves la plantilla y como jugadora rival, ¿no? Yo creo que tienen muy buen equipo, que está muy bien armado, que tiene una plantilla larga, tiene una plantilla muy física y yo creo que, ya lo he dicho más de una vez, que creo que van a estar arriba compitiendo por los títulos y van a dar de qué hablar. Muy bien, Irene, muchas gracias por recibirnos y que vaya todo muy bien y mucha suerte. Pues muchísimas gracias a vosotros.